Buenos días, bienvenidos a todos los que estáis asistiendo a este webinar informativo de Mind the Gap. Lo primero de todo, quería agradeceros a todos los que estáis aquí por la confianza que habéis depositado en nosotros al presentar vuestros proyectos a la convocatoria Mind the Gap de 2022. Y también daros la enhorabuena porque ha sido un proceso muy exigente la selección de la fase 1 y los proyectos que habéis pasado son realmente muy buenos, son realmente de una gran calidad. Así que ya el hecho de que estéis en la fase 2, pues ya quiere decir que independientemente de lo que pase a partir de ahora, que son muy buenos proyectos, así que enhorabuena también. Me presento, aunque yo creo que ya me conocéis todos, Pepa Limeres de la Fundación Botín, la coordinadora de ciencia de la Fundación Botín. Y también antes de seguir os informo de que estamos grabando la sesión para que quede como recurso, tanto para los que no se hayan podido conectar hoy, como para que para todos os pueda servir de referencia. Así que os daremos acceso al vídeo en cuanto lo tengamos. También comentaros que habrá, como siempre, al final de la sesión un turno de preguntas a través del chat. Ese chat no va a quedar registrado en la grabación, pero sí que ahora mismo será visible para todos los que estamos participando. Entonces, os pedimos que no facilitéis ni datos personales ni datos que consideréis confidenciales de vuestros proyectos. En cualquier caso, todo lo que comuniquéis, todos los datos que comuniquéis, nosotros únicamente los vamos a utilizar para poder dar respuesta a las consultas. También recordaros que tenéis, aparte de que ahora vais a tener oportunidad de preguntar cualquier duda, siempre tenéis acceso a nuestro buzón de consultas, mindthegap@fundacionbotin.org, eso siempre está disponible. Y bueno, pues vamos a empezar ya. Este primer webinar es el primero de 4, en el que vamos a tratar de darnos orientaciones en diferentes aspectos importantes de los proyectos. Este primero quizás es el menos específico porque vamos a comentar aspectos generales y también temas prácticos y también despejar las dudas que podáis tener, sobre todo de lo que es la mecánica del proceso. Y como decía, al final de la sesión, pues podéis comunicarnos a través del chat. Haremos una presentación de estos aspectos generales que durará unos 40-45 minutos y después empezaremos con el turno de preguntas y lo que haremos será leer las preguntas en voz alta, darles respuesta y las que no dé tiempo, como digo, pues estará ahí disponible el buzón de consultas. Bien, pues vamos a empezar. Bueno, pues como decía, vamos a ver aspectos generales, vamos a tratar de cubrirlos todos. Iré relativamente deprisa porque muchos de los temas son repaso, ya los comentamos en la fase 1 y ya los conocéis bien, por eso estáis aquí. Y también porque es bastante autoexplicativo en la plataforma de solicitud. En cualquier caso, siempre vais a tenernos a vuestra disposición para resolver las dudas. Vamos a empezar ubicando dónde nos encontramos ahora dentro del proceso de selección. Las fases del proceso de selección sabéis que son 3. Hemos pasado ya la primera y estamos ahora en la segunda, la que llamamos la fase de evaluación, en la cual vais a tener la oportunidad de aportar la información que os solicitamos hasta el 8 de julio, incluido. En esta fase, el proceso de selección, la evaluación, la realiza nuestro comité. Luego os comentaré un poco sobre esto. Este comité va a hacer inicialmente una preselección provisional y los proyectos que ellos preseleccionen, habrá entrevistas con los equipos en la segunda quincena de septiembre, os avisaremos en torno a mediados de septiembre a aquellos que el comité considere. Después de las entrevistas, el comité vuelve a reunirse y vuelven a valorar, a decidir qué proyectos consideran financiables y también el orden de prioridad. Esto se realizará la primera quincena de octubre, entonces la comunicación será pues, seguramente a mediados de octubre. A partir de ahí empieza la fase 3, que es la que llamamos de due diligence o de validación,
y es una fase que ya los que estén familiarizados con procesos de inversión es habitual, cualquier inversor lo hace, y lo que haremos es comprobar, validar toda la información, los datos aportados, tanto científicos, jurídicos como administrativos. Contamos ahí con especialistas en cada una de las áreas y es una fase en la que tienen protagonismo ya los asesores expertos, que son una figura que sabéis que es importante en MindTheGap y en la que voy a abundar en un momento. Los proyectos que, habiendo estado posicionados en la parte superior del ranking, hayan superado la due diligence, ya recibirán pues, la propuesta de inversión y esperamos poder empezar a financiar los proyectos a partir de enero. El proceso de due diligence se hace también un acuerdo previo de las condiciones básicas de MindTheGap, de la inversión, con lo cual este inicio de la financiación suele depender de los plazos internos de las instituciones, más que de nosotros. Bueno, como os decía, todas las fases de evaluación, la Fundación Botín recurre siempre a expertos independientes. En el caso de la fase 2 tenemos al comité de evaluación, que está formado por cinco expertos. Todos ellos son profesionales de prestigio en innovación, emprendimiento, inversión y empresa, y justamente en estos sectores, los sectores biotech y farma. Ellos son los que valoran los proyectos y emiten su recomendación, que siempre obviamente es lo que nosotros seguimos. Sin embargo, también comentaros que en las entrevistas asistirán los asesores expertos. Ellos podrán hacer preguntas también, pero no van a tener voto, es decir, que la decisión o la recomendación la emite el comité de evaluación. Repaso también rápidamente los criterios de selección, no cambian con respecto a la fase 1, con lo cual ya los conocéis. Son 4, de transferencia tecnológica, el impulso decisivo, el impacto socioeconómico, obviamente importante, y la relevancia tecnológica. Los pesos son los que veis resaltados en amarillo, 25% de la transferencia de tecnología, impulso decisivo un 30%, impacto 30% y la relevancia tecnológica un 15%. Comentar quizá con respecto al primer criterio, MindTheGap es un programa de transferencia tecnológica, con lo cual para nosotros es importante que gracias a MindTheGap posibilitemos la ejecución de un proceso de transferencia de tecnología desde el ámbito del laboratorio científico, el ámbito académico, la universidad, el centro de investigación, al ámbito de los negocios, es decir, a la empresa. Queremos convertir el proyecto en un proyecto empresarial. El segundo, el impulso decisivo, con lo que tiene que ver es con que gracias a lo que aporta MindTheGap, a los recursos que aportamos, y no solo económicos, también el acompañamiento, y en el plazo máximo de 2 años, el proyecto haya conseguido el salto cualitativo de madurez que le permita continuar, es decir, captar los fondos o recursos que necesita para continuar el avance hacia el mercado, o bien alcanzar el mercado, aunque eso es más complicado. Entonces, en este criterio se valora lo que después va a pedir el inversor, ¿no? Queremos aquí asegurarnos en lo posible la invertibilidad del proyecto, que evoluciona en proyecto invertible. Entonces, pues obviamente sobre el tema de la necesidad, ¿no? Que se haya el proyecto proponga una solución o una respuesta a una necesidad clara, la diferenciación y ventaja competitiva, los temas de negocio y mercado, de propiedad industrial e intelectual, la planificación del proyecto, que se marquen bien los objetivos y se dimensionen bien los recursos, el equipo, muy importante, no solamente ya las competencias en sí mismas, sino también el compromiso, el buen encaje, que haya un balance entre la parte más tecnológica con la parte más de negocio. Aquí valoraremos como méritos adicionales que el comité de evaluación podrá ver si hay estudios de patentabilidad o los de infracciones, el Seal of Excellence que emite la Comisión Europea en algunos programas, el que haya compromisos por escrito, firmes de terceros, todo ello se tendrá en cuenta. El tercer criterio, que es el de los impactos, pues se valoran obviamente los impactos sociales en cuanto a la mejora en salud o calidad de vida, los impactos económicos ya sean en ahorro de costes o en dinamización de la actividad económica y creación de empleo, y otros impactos que pueda haber.
Aquí también resaltar en el aspecto del impacto que se valorará la parte de métricas, es decir, que esté previsto las metodologías en las cuales se espera poder medir el impacto que se espera, el impacto esperado en la sociedad. Y el último, que tiene que ver con la tecnología, se refiere a la novedad de la tecnología, la relevancia que tenga y si es el caso, su carácter singular y disruptivo, que igual que ocurría en la fase 1, no es un criterio definitorio, no es el más importante, pero obviamente se tendrá en cuenta. Y aquí, igual que sucede en el criterio 2, se va a valorar la participación, la consecución previa de grants importantes como los ERC Starting Grant, el Consolidated Grant o el EIC Pathfinder, ese tipo de programas que de alguna manera validan la excelencia científica y tecnológica. También voy a repasar, esto también lo conocéis, pero lo repaso porque es importante, la forma en la que se materializa la entrada de Mindegap en un proyecto siempre es a través de una sociedad mercantil. Tiene que haber una sociedad mercantil, que normalmente suele ser una sociedad limitada, porque, como sabéis, es una inversión lo que hacemos. Entonces, la financiación se aporta a cambio de participaciones del capital social. Esas participaciones, ese porcentaje que tomará Mindegap, depende, pues, obviamente, de la valoración que tenga el proyecto y de las contribuciones que hagamos los diferentes socios en el momento de la entrada. Las únicas condiciones que tenemos es que nunca podemos ser mayoritarios, siempre tenemos que tener menos de un 50%, máximo 49,9%. Y el segundo aspecto importante que siempre resaltamos es que al tratarse de una fase muy incipiente, entendemos que, dado que el papel de Mindegap es decisivo, esperamos que haya un porcentaje significativo. En cualquier caso, ahora mismo lo que pedimos a los candidatos es que hagáis una propuesta y esto se negocia en los proyectos que pasen al principio de la fase 3, de manera que sea algo que enseguida podamos ver si nos podemos poner de acuerdo y seguir con el proceso. Y como último punto, en cuanto a la parte de darle forma a la sociedad, a esta nueva sociedad que va a desarrollar el proyecto Mindegap, los socios fundadores, esto es realmente importante, deben ser, bueno, pueden ser personas físicas o pueden ser entidades, pero lo importante es que su participación sea necesaria para el desarrollo de la empresa, es decir, para el futuro de la empresa, para el presente y el futuro de la empresa. ¿Por qué decimos esto? Porque el reconocimiento al pasado, lo que determinadas personas o entidades hayan contribuido a la tecnología, por ejemplo, debería reconocerse a través, por ejemplo, de las condiciones de licencia, no a través de la participación necesariamente. No depende de las necesidades que tenga el proyecto para desarrollarse. Bueno, y también otro aspecto antes de entrar en los aspectos más prácticos, el acompañamiento también me gustaría repasarlo. Como sabéis ya todos, para nosotros es un componente esencial este acompañamiento. A ver, ¿qué me pasa aquí de ahí? Este acompañamiento, como decía, es un componente esencial. Para nosotros es, pues, tan importante o incluso más que la aportación económica, y lo materializamos o lo vehiculizamos con la incorporación al proyecto de una figura que denominamos el asesor experto, que es un profesional del sector con experiencia muy amplia en emprendimiento de base tecnológica y en gestión empresarial. Son gente del sector, son gente activa en el sector, que pueden aportar una visión que normalmente el equipo del proyecto no va a tener. Y su misión es ayudar, apoyar al equipo emprendedor, al equipo que está llevando el proyecto, al equipo directivo de la startup, toda la orientación que necesita para convertir un proyecto académico en un proyecto empresarial viable. Entonces, va a tener que apoyar en todos los aspectos que sean críticos para realizar esta meta, como puede ser el desarrollo estratégico corporativo,
la búsqueda de financiación, la interlocución con socios estratégicos, que pueden ser inversores o pueden ser socios industriales. Ayuda también a que el proyecto pueda establecer adecuadas herramientas y metodologías de planificación y seguimiento. Y, bueno, en general, cualquier aspecto que sea crítico para, como decía, convertir un proyecto que viene de la academia, un proyecto científico, en un proyecto empresarial, viable. Aquí me gustaría destacar que el asesor experto no es un simple consultor, porque se incorpora al Consejo de Administración, ¿no? con un nivel de dedicación muy importante en estos 2 años en los que transcurre la etapa de MindTheGap. La remuneración que recibe el asesor va con cargo a la inversión en MindTheGap, y hay una parte que son honorarios, ahora lo comento, y otra parte que es la más importante, que va a cargo del propio vehículo y que es el porcentaje que de nuestra participación, de la participación de MindTheGap, le asignamos al asesor. Entonces el asesor va a ser socio y esto lo que nos asegura es ese nivel de compromiso, porque como decía, la parte que realmente hace el enganche, ¿no? el compromiso del asesor es el hecho de que es socio y es consejero, es miembro del Consejo de Administración. Son perfiles que son de alto nivel y que en general sería muy difícil para una startup en estas fases tan incipientes atraerlo al proyecto. En general, hay excepciones, pero en general sería difícil para una startup sin un programa como MindTheGap u otros conseguir un experto de estas características. En cuanto a la parte el porcentaje que toma el asesor sale de la participación de MindTheGap y es algo que se negocia obviamente con nosotros, con el asesor, y se hace en la fase 3, en los que pasan a la siguiente fase. En cuanto a los honorarios, que sí que debéis presupuestarlos, serían de 50.000 euros para los 2 años y por tanto 25.000 euros en cada uno de los años. Luego, si tenéis alguna duda en el turno de preguntas, me lo podéis hacer o en el buzón de consultas. Y bueno, sí, y como último apunte, para nosotros, si el proyecto está en fase MindTheGap, necesita acompañamiento. Por eso es una de las condiciones que ponemos, ¿no? Y es uno de los recursos esenciales que aporta MindTheGap a los proyectos. Bueno, y pasamos a las cuestiones ya más prácticas. La solicitud, igual que en la fase 1, es online. La plataforma de solicitud es la misma, con el mismo enlace, www.mindthegap.fundacionbotin.org, lo tenéis aquí, es el mismo enlace. Igual que en la fase 1 tenemos al gestor de la solicitud, que es la persona que la institución asigna para gestionar la propuesta. Es el mismo, en principio debería ser el mismo que en la fase 1. Si hay alguna cuestión a este respecto, nos lo podéis decir. Una vez que accedéis en la plataforma utilizando las mismas credenciales que teníais, vais a poder ver el formulario. No entro ahora en detalles porque lo vamos a ver. Y siempre, insisto, tenéis el buzón de consultas para apoyaros. A partir de ahora lo que voy a hacer es mostraros pantallazos de la plataforma para que veáis cómo moveros por allí y lo que vais a encontraros. Como decía, pues vosotros entráis en el mismo enlace, el www.mindthegap.fundacionbotin.org, y vais a acceder a esta pantalla. La reconoceréis porque es la misma que veis en la fase 1. Y en esta pantalla tendréis que pinchar en la parte inferior izquierda en convocatoria MindTheGap 2022. Cuando pincháis ahí, pasáis a la pantalla en la que se ve el proceso de selección. Pues hemos pasado a la fase 1, estamos ahora en la fase 2, en la cual los proyectos invitados pueden aportar información adicional, y tendréis que pinchar para... A ver, no, perdonad que... A ver, disculpadme un momento. Vale. Entonces, pinchando en el botón
de participación, en ese botón. Entraréis en la pantalla de login y aquí tendréis que completar, igual que hacíais en la fase 1, el email, que será el mail del gestor de la solicitud, y el password, la contraseña. Si la habéis olvidado, como siempre, podéis recuperarla. De esta forma también podrán acceder a la plataforma los colaboradores que el gestor de la solicitud hubiera asignado a su proyecto. Pues con estos datos entráis y vais a encontraros en el espacio llamado My Projects. Y ahí podréis ver el proyecto que presentasteis y que ha pasado a la fase 2. Entonces, igual que hacíais en la fase 1, con el cursor encima del botón que está superior derecho, donde están los 3 puntitos, bueno, pues ahí, pinchando ahí, vais a poder o bien acceder al proyecto con View Project, ahí accedéis al proyecto para editarlo, podéis añadir colaboradores, ya sabéis, hasta 2, y también podéis descargaros la información o borrar el proyecto, que no lo hagáis, porque si no os quedáis sin la información. Una vez que lo borrarais, no podríamos recuperarla, tendríais que empezar desde el principio. Una vez que entráis en View Project, que os permite acceder al formulario, veréis el formulario de solicitud de la fase 2, que tiene un aspecto muy parecido al de la fase 1, salvo que veréis en el menú de la izquierda los apartados, que son diferentes. Ahora vamos a pasar rápido por ellos. Cada una de las preguntas está explicada, como tendréis que completarla, pero bueno, voy ahora rápido por encima. En el primero de los apartados, la información básica, encontraréis ya completado el título con el que le habíais dado. Aquí podéis editarlo si queréis. La imagen, podéis subir una imagen o no hacerlo. El siguiente apartado es el Executive Summary, y aquí, el primer apartado, veréis el abstract, que el sistema lo que hace es, por defecto, importar el que habíais introducido en la fase 1 y tenéis la oportunidad de modificarlo si queréis. Tendréis que hacer un resumen ejecutivo y en cuanto al vídeo, igualmente, por defecto, se importa el enlace al vídeo que habíais grabado en la fase 1. Si queréis cambiarlo, lo podéis hacer, pero no tenéis por qué hacerlo, ¿vale? Podéis dejar así. Vale. El siguiente apartado es el de la necesidad y solución, el encaje de necesidad-solución y los objetivos del proyecto. Aquí os explica un poco la información que se espera que proporcionéis en cada uno de estos apartados. La siguiente sección es la de la ventaja competitiva, los competidores y cómo se diferencia de ellos. El siguiente apartado es el de negocio y mercado y el go-to-market también. Aquí no os lo he dicho, pero como ocurría en la fase 1, en todos cada una de estas secciones o apartados tenéis la posibilidad. La posibilidad de guardarlo, y de hecho os recomiendo que lo hagáis con frecuencia, ¿no? Que vayáis guardando. Y cuando está todo completado y ya os dais por satisfechos de haber completado todo, le tendríais que dar al botón Send, que entonces se activa, cuando está la información obligatoria completada. El siguiente apartado se refiere a los derechos de propiedad industrial e intelectual, en los que se trata de identificar a los propietarios de la tecnología, la forma en la que está protegido o la estrategia que se prevé para proteger, las divulgaciones previas, es decir, un poco de explicar cuál es la situación del proyecto. Tenéis un apartado para hablar del equipo del proyecto, los miembros clave del equipo y los fundadores de la empresa. Los socios fundadores, que como os decía, no tiene que ser todos los miembros del equipo, son aquellas personas o entidades que son necesarias para el desarrollo de la empresa. Tenéis también un apartado para hablar de los recursos y del plan financiero. Y aquí, aparte de que tenéis
un campo para describir en general el presupuesto total. Total quiere decir incluido Mindegap, pero puede ser que tengáis presupuestadas más cosas, no solamente lo que aporta Mindegap. Y tenéis una plantilla, se llama Template Total Budget. Pues si pincháis en esa plantilla, descargaréis un Excel en donde podéis completar por categoría de costes el presupuesto del primer año, segundo año en total y por porcentajes. Se os pide, bueno, tenéis la posibilidad de incluir otros tipos de costes, aparte de los básicos que tenéis aquí, y os pedimos tanto el total del presupuesto necesario para estos 2 años como lo que se solicita a Mindegap, que como decía puede ser menos. Máximo de Mindegap 500.000, pero el proyecto puede ser de 1 millón. A ver, tendréis que explicar cómo pensáis complementar lo que Mindegap aporta. Una vez que completáis esta plantilla, pues la subís pinchando en el botón Upload Document. Bueno, el apartado de los impactos, pues como siguiendo el guión de los criterios, os pedimos los impactos en mejoras de salud y calidad de vida, los impactos en ahorros de costes, de dinamización de la actividad económica y creación de empleo y otros. Y aquí nuevamente os lo decimos en las instrucciones que tenéis aquí, que es importante explicar cómo pensáis medir, ¿no? Qué indicadores, qué métricas pensáis utilizar y ser lo más concretos posible en este apartado. Os lo explica todo aquí y el comité de evaluación lo tendrá en cuenta. El apartado de tecnología amplía la información que se os pedía en la fase 1 en cuanto al estado de desarrollo actual y en qué ensayo se basa, el estado de desarrollo que esperáis una vez que hayáis completado la fase Mindegap, la relevancia y novedad de la tecnología, expliquéis el carácter disruptivo si es que lo tiene. Y aquí vais a poder también aportar información sobre la participación en programas competitivos europeos, por ejemplo, de excelencia, como os comentaba cuando os hablaba de los criterios. En la sección del plan os pedimos que describáis la metodología general, la estructura que habéis diseñado para el plan de trabajo y después os pedimos 2 documentos. Por una parte, la representación visual del plan de trabajo mediante diagramas de Gantt y PERT, es decir, el cronograma y la interrelación de los diferentes paquetes de trabajo. Aquí nos damos una plantilla, pero bueno, son herramientas básicas que podéis encontrar en internet en cualquier parte y que debería ser un máximo de 2 páginas, pues en principio una para cada uno de estos diagramas y que os pedimos que subáis en PDF. No lo he dicho antes, pero os rogamos que todos los documentos que subáis sean en PDF para facilitar después el manejo, si no os los pediremos que lo paséis a PDF. Y por último, en cuanto al plan de trabajo, tenéis una plantilla para que podáis describir en cada paquete de trabajo pues las características, ¿no? En qué consiste cada paquete de trabajo, objetivos, etc. Y tenéis también ahí una plantilla y entonces pues subís el documento. Aquí os pedimos que tenga un máximo de 8 páginas. Todas las limitaciones de páginas y demás las tenéis muy claramente explicadas en las instrucciones del propio formulario de solicitud. Y pasamos al penúltimo apartado, que es la Cap Table. Aquí es donde podéis hacer vuestra propuesta. Nuevamente, os facilitamos una plantilla que tenéis pues, en donde está aquí indicado el cursor. Voy a entrar en la plantilla, os voy a enseñar un pantallazo de la plantilla para que veáis cómo es. Es muy sencillita. Lo único es la distribución del capital social en porcentajes. Muy sencillo. Solamente os pedimos indicar el nombre y el porcentaje de cada socio y el que proponéis para Mindegap, que sería el del vehículo Mindegap y el del asesor experto, los dos van en el mismo epígrafe, y obviamente son los porcentajes post-money de la operación. Como os decía, esto es una propuesta, la propuesta que nos hacéis como solicitantes.
En la plantilla encontráis una explicación que está por aquí y además veis que algunas de las celdas tienen un triangulito rojo en la esquina superior derecha. Ahí hay comentarios explicativos. Podéis o bien pinchar en el triangulito y entonces se ve el comentario, o bien en el menú superior, en la pestaña de revisar, si pincháis en mostrar todos los comentarios, bueno, los veis todos, y ahí bueno, simplemente os explica, pero esencialmente es lo que os he dicho. Y lo que os conté antes en cuanto al límite superior del 50%, bueno, la verdad es que es bastante sencillo. Y como decía, es una propuesta. ¿Vale? Y una vez completada esta plantilla, la subís, lo mismo, pinchando en Upload Document. Y el último de los apartados sería el de documentación adicional que podáis tener. Todo ello es opcional, esta parte. Es la única que es totalmente opcional. Si tenéis o bien cartas de compromiso, de interés, cartas de intenciones o memorandos de entendimiento. También aquí también podéis aportar si tenéis un Seal of Excellence de la Comisión Europea. También podéis aquí detallar si el programa se ha beneficiado de algún ERC o, por ejemplo, tenéis un estudio de patentabilidad o un Freedom to Operate. Bueno, pues todo esto lo podríais aportar aquí como documentación adicional, no es obligatoria, pero que el Comité de Evaluación valoraría. Y cuando tuvierais todos los apartados completos a vuestra satisfacción, podréis enviar pinchando en el botón de Send. Y ahí ya, por eso estaréis presentando la propuesta. Para terminar, os voy a, consejos prácticos, que realmente son de sentido común, no es nada del otro mundo, pero sí que os recomendamos, por la experiencia previa, que tratéis de no esperar al último momento, porque al final suelen surgir cosas y os causa mucho estrés el que en el último momento pues, no estéis pudiendo subir la información o tener algún problema. Recordad la fecha 8 de julio, intentad no esperar hasta el final. También os recomendamos que guardéis el trabajo con frecuencia con el botón de Save que tenéis en la parte inferior derecha de todos los apartados del formulario. Y bueno, obviamente cuando hayáis terminado, pues que lo mandéis, ¿no? Que le deis al botón Send, porque si no, no se ha presentado el proyecto. Otro consejo es que cuando estáis preparando el contenido de los diferentes apartados, de las diferentes preguntas, intentáis tener en la cabeza los criterios de selección, porque exactamente esos criterios es lo que les pedimos a los evaluadores que miren. Entonces, intentar poneros en el lugar de ellos y pensar en lo que van a valorar más o menos y también tratar de ser lo más claros y de lectura fácil para facilitaros a ellos la tarea y también que vuestro proyecto no se vea, no se vea penalizado. Y por último, que nos quedéis con dudas, que nos preguntéis, sabéis que somos muy accesibles, en el buzón estamos siempre, contestamos lo más rápido que podemos y bueno, pues con esto, bueno, pues recordaros el plazo, 8 de julio a medianoche. Y con esto yo creo que ya pasamos al turno de preguntas. Voy a ver el chat. Vale. A ver. Por favor, os pediría que escribáis la pregunta en el chat y nosotros la leemos y intentamos responder.
A ver, una pregunta ya. A ver si la puedo ver. Vale. Vale, la primera pregunta que veo, bueno, muchas gracias, bueno, gracias a vosotros. ¿Podríamos saber cuántos proyectos hemos pasado a esta segunda fase? Sí, han pasado a esta fase 19 proyectos. Segunda, ¿nos diréis en qué posición hemos quedado, aunque no hayamos quedado en la primera posición en el proceso de evaluación de la fase 2? A ver si entiendo. Vale, la primera pregunta creo que estaba clara, simplemente el número. Y la otra pregunta, la de ¿en qué posición hemos quedado, aunque no hayamos quedado en la primera posición en el proceso de evaluación de la fase 2? Es decir, entiendo que se está preguntando, cuando acabe esta fase 2, si a cada proyecto le informamos de en qué, si está en el quinto o en el séptimo. Vale, no, en principio no. Esta información de la posición en el ranking no la damos. Lo que sí haremos en la segunda fase y también en la tercera es facilitarle a los candidatos la valoración que ha hecho el comité de evaluación, más que la posición relativa con otros. Vale. Otra pregunta. Vale. ¿En cuántos proyectos invertirá Mind the Gap? Bueno, pues tenemos para invertir en esta convocatoria 1,5 millones, con lo cual, si los proyectos todos piden medio millón, serán 3 proyectos. Yo creo que con esto queda respondido. Vale. Otra pregunta es, founding partners must have given monetary contribution in case of scientists, TPOs, etc. that have worked on the project but have not put monetary contributions in. Can they be founding partners? Ok, bueno, sí, o sea, en cuanto a los socios fundadores, bueno, todos los socios tienen que poner dinero, un mínimo, porque si no, no puede constituir la sociedad. Lo que ocurre es que, pues si son 3.000 euros, es una cantidad muy pequeña. Entonces, sí que los socios fundadores no es necesario que hagan una contribución en capital sustancial, más allá del básico que pide la ley para poder constituir una sociedad, o sea, un mínimo de capital tienen que poner, pero no se espera que también sean socios inversores, es decir, que inviertan recursos económicos en una cantidad sustancial. No sé si esto responde a la pregunta. Y en cuanto a los científicos, en cuanto a si los científicos, la sociedad de transferencia y demás, aquí me remito a lo que decía, que nosotros las contribuciones que se han hecho en el pasado al desarrollo de la tecnología, preferimos, y no solo nosotros, sino en general los inversores, preferimos que se reconozcan a través de un buen acuerdo de licencia, que a través de pagos, regalías, etcétera, reconozca todo ese valor que se ha aportado en el desarrollo de la tecnología precompetitivo, digamos. A partir del momento en que estamos hablando de una empresa, lo ideal es que los socios sean las personas y entidades que estén contribuyendo al desarrollo del futuro de la empresa, ¿no? los que la empresa necesita para continuar. No es fácil para el proyecto convencer a inversores, no solamente ya a nosotros, sino a inversores posteriores, cuando hay muchísimos, no sé, científicos en el accionariado, muchas entidades públicas, no facilita. Entonces, recomendamos que se trate de hacer un ejercicio para que los socios sean los que tiene sentido que estén en la empresa. Vamos a ver que no sé si por abajo tengo una pregunta. Ahora en el chat. Vale. Dice, ¿podrías ahondar un poco en la necesidad de los socios fundadores? Pues es un tema
digamos, conceptual. O sea, cuando se constituye una empresa, lo normal es que sean socios fundadores los que juntos van a desarrollar la empresa. Es decir, los que van a estar en el día a día de la empresa, van a contribuir y son necesarios para que el proyecto se desarrolle como empresa. Pongo un ejemplo un poco tonto, un poco sencillo, pero por ejemplo, aunque la empresa para su desarrollo necesite asesoramiento legal, no significa que tienes que meter a un abogado como socio de la empresa, porque no es un socio de la empresa. Eso es un recurso que puede aportar cualquier abogado, por ejemplo. Entonces, la clave para entender que un socio esté como parte del accionariado, ¿no? Que tenga participaciones, es que sea necesario que esté ahí para que la empresa se desarrolle. Por eso decía que si la contribución es esencialmente al desarrollo de la tecnología previo, o incluso puede ser que sea el desarrollo posterior, la forma de articularlo es a través de un contrato de licencia y de contratos que se pueden hacer de la sociedad con terceros para diferentes desarrollos que necesiten. Hay más preguntas ahora en el chat. ¿El experto acompañante lo elige Mindegap o podría ser propuesto por la Universidad Propietaria del Conocimiento, por ejemplo? El experto lo asigna Mindegap, correcto. Y en los proyectos que resulten seleccionados para pasar a la fase 3 lo sabrán en ese momento cuál es el asesor. Otra pregunta, ¿las cartas de interés pueden ser generales? O sea, ¿necesitan las condiciones para un acuerdo o solo pueden decir que el proyecto es bueno? Bueno, lo que ocurre con las cartas es que en función de lo específicas que sean, tienen más o menos valor. Simplemente es eso. Es decir, una carta de interés muy general se puede aportar y lo que ocurre es que quizá no aporta tanto valor al reconocimiento de méritos del proyecto. Pero se pueden aportar las que se tengan. Es decir, no hay un requisito mínimo de qué debe decir la carta. Mi consejo es que cuanto más concreto sea y el compromiso se vea más firme, pues mejor para el proyecto. Vamos a ver que hay más preguntas que se me han escapado. Vale. Para los miembros del equipo de la spin-off, CEO, CSO, CEO, ¿tenemos que dar nombres específicos o con un perfil ya suficiente? Habría que decir quiénes son, porque si no lo que va a interpretar el comité de evaluación es que no se tiene a la persona y que se va a buscar un perfil con esas características. Entonces sí que se deben dar nombres y apellidos de las personas, ¿no? que de hecho serán a quienes se entrevisten si el proyecto así lo considera el comité, con lo cual sí que necesitamos tener nombres y apellidos de las personas. Vale. No me ha quedado claro el criterio para ser socio fundacional. Me ha parecido entender que dependerá de su aportación económica. No. Dependerá de la aportación que haga, económica o de otro tipo, el porcentaje que tenga. Lo que es importante es que el socio aporte a la empresa, o sea un socio necesario para la empresa, para el desarrollo del proyecto empresarial. Vale. Yo creo que esas eran algunas preguntas que se habían quedado arriba y no las había visto. A ver. Sí, me vuelvo otra vez a preguntas y respuestas. A ver. Vale. No, esto ya lo he contestado. Lo del experto. La pregunta sobre si podría estar propuesto por la universidad, pues como decía, lo
lo asigna Mindegap y se dice quién es el asesor asignado al proyecto. En el momento en el que el proyecto pasa a la fase 3, si le invita a pasar a la fase 3, ya esto es uno de los temas que se trata. A ver, que hay uno nuevo. ¿Podrías comentar sobre el presupuesto necesario del proyecto? Es decir, si es necesario explicar el origen, fuentes de financiación complementarias al vehículo Mindegap. Sí, esto es importante. Es decir, si el presupuesto que el proyecto necesita durante los 2 años de ejecución de la fase Mindegap supera el $500.000 máximo que pone Mindegap, sería necesario explicar cómo se va a complementar ese dinero. Porque digamos que el comité de evaluación va a valorar la viabilidad que tiene el proyecto. Entonces, si en el momento que se nos está solicitando la inversión, no está claro de qué manera, cuáles son las fuentes y qué garantías hay de tener los recursos adicionales que hacen falta, va a penalizarle al proyecto. Con lo cual sí que es importante explicar esto bien. No, todas las preguntas. Más. Podrías andar un poco más. Vale. Un poco más arriba. No, esa la contestaba la de Baja. La pregunta es, ¿podrías andar un poco más del tema de la necesidad de los socios fundadores? Eso ya la contestaba. Vale. Hay una, creo que esta no la he contestado. En el Proposed Cap Table no me queda claro dónde dice para los socios fundadores el porcentaje de participación se basará en el valor teórico de los recursos propios comprometidos al proyecto. Bueno, pues no sé cómo explicarlo mejor. Obviamente cuando se hace el reparto de las participaciones, cada socio tiene participaciones en función de lo que aporta. Entonces, lo que tendrá que valorar el equipo fundador y los socios fundadores es cuánto aportan cada uno y en función de eso hacer un reparto que sea equiparable o equitativo con lo que cada uno está aportando. Quizá lo que puede mover un poco a confusión es que recursos propios va con mayúscula, pero bueno, no os fijéis en esto porque aquí se refiere a qué está aportando cada socio para el desarrollo, qué es lo que va a aportar, qué es lo que está aportando a la hora de constituir la sociedad y cuánto vale lo que aporta cada uno. Ahora estoy el mensaje muy abajo. Vale, respecto a la pregunta anterior, si aún no tienes la fuente de financiación para el resto del presupuesto, ¿estaríamos descartados? Descartados no, pero en función de la plausibilidad de conseguir esos fondos que hacen falta, en comparación con otro proyecto, puede ser que el comité de evaluación priorice otro, en el que vea más claro que van a conseguir los recursos. Otra pregunta. ¿Qué tipo de aportación? Económica únicamente, científica también. Aportación es aportación económica y aportación la que sea. Cada uno aporta lo que tenga, claro. Son recursos de todo tipo que necesita la empresa. Vale, la aportación de 500.000 euros es al principio, se hace por hitos, pues es una muy buena pregunta y es verdad que no lo he detallado en la presentación de hoy. Se hace por hitos. Se dividirá seguramente en 2, 3 hitos, no más de 4, desde luego, de creación de valor. Es decir, que esto es algo que también se hace en la fase 3. Se habla con el equipo emprendedor y se acuerda cuáles son, desde el momento en que se empieza la inversión hasta que acaba el proyecto Mindegap, en un máximo de 2 años, tiene que haberse conseguido este salto cualitativo de madurez que permitirá al proyecto captar los fondos que necesita para seguir, y en medio se irán definiendo cuáles son los hitos de creación de valor
que son críticos, ¿no?, en la vía de evolución del proyecto hasta ese momento en el que es invertible, ¿no?, es capaz de volar por sí solo y atraer los fondos que necesita. Dice, contemplar repartir la aportación de manera entre prima y capital. Correcto, sí, sí, es así como se hace. Porque de otro modo, si nos fuéramos a capital, bueno, normalmente, teniendo en cuenta que normalmente los socios fundadores aportan a valor nominal, tendríamos un porcentaje de la empresa que no podemos tener, muy mayoritario, con lo cual está contemplado que la valoración de la empresa se reconoce a través de la prima. Correcto. Bueno, de momento no tenemos más preguntas. Estamos todavía en tiempo. Vamos a esperar unos minutos. De todos modos, también para vuestra tranquilidad, tanto si, bueno, ahora mismo hay preguntas que no surgen y que se os plantean más adelante, como si son temas muy específicos que implican información confidencial o que nos apetece pues, que exponerlo aquí en este foro. Tenéis el buzón de consultas donde responderemos siempre con la mayor brevedad cualquier pregunta que nos podáis ir haciendo. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Veo que no hay preguntas. Bueno, pues a ver. ¿En qué consiste la entrevista? Vale. Hay otra pregunta. ¿Todos los años pasaremos por la entrevista y en qué consiste? No todos pasan por la entrevista. Los que pasan la entrevista, de alguna manera, es una preselección provisional o tentativa, de alguna manera. Es decir, que normalmente el comité de evaluación entrevista a los proyectos que le han llamado más la atención, le han parecido más interesantes, pero tampoco es desde luego no es una seguridad de que el proyecto sea seleccionado y tampoco quiere decir que no debe pasar por la entrevista. Bueno, pues no necesariamente es que el proyecto ya está descartado, con lo cual por eso digo que ahí no se hace, por ejemplo, una comunicación formal. Lo normal sería que la mitad pase la entrevista y consiste en una videoconferencia con un miembro del comité de evaluación que lo que hace es actúa como portavoz del comité y plantea las preguntas que el comité desea dilucidar con respecto al proyecto, es decir, dudas que les hayan surgido, aclaraciones, información adicional. Normalmente es esto, son o bien dudas, temas que no han quedado claros en las explicaciones que dais en la solicitud, alguna aclaración, algún dato adicional que necesiten para poder valorar el proyecto. Y a la entrevista invitamos también a los asesores expertos. Entonces es casi seguro, no es seguro y no es obligatorio, pero casi seguro que alguno de los asesores expertos asistirá también y también podrán hacer preguntas. Lo que ocurre es que luego no van a intervenir en las deliberaciones del comité y será el comité el que libremente decida cuáles son los proyectos que consideran financiables y el ranking. Porque no vamos a poder seguramente financiar todos los proyectos financiables, por eso vamos a empezar por el primero y iremos bajando. Y en esto no sé si lo he dicho, la idea, si todo va bien, es avisaros para convocaros a la entrevista hacia mediados de septiembre.
y será en las 2 últimas semanas de septiembre. La entrevista es de 1 hora. Digo porque bueno, está bien que en esas fechas, aunque os daremos opciones, pero que tengáis previsto, ¿no? Que os convocaremos a una... Es posible que os convoquemos a una entrevista de 1 hora por videoconferencia. Bueno, voy a seguir hablando. Mi compañera Maya me avisa si hay alguna otra... voy a compartir. Bueno, pues vamos cerrando el webinar. Agradeceros otra vez vuestra asistencia hoy y de nuevo, de verdad os agradecemos mucho vuestra confianza en nuestro programa y bueno, presentarnos vuestros proyectos. Contamos con recibir la información, como sabéis, antes del 8 de julio a las 23:59. Mucha suerte a todos. Y voy a recordaros, aunque habéis recibido la información por mail, pero recuerdo que este es el primer webinar informativo, el de los temas generales, pero tenéis otros 3 más que abundan en aspectos más concretos y más técnicos. Hay un webinar sobre el proceso de transferencia de tecnología, cómo pasamos de la invención del laboratorio a la empresa, apoyado en casos prácticos, que será este jueves 16 de junio a las 10, impartido por Marc Ramis. Otro webinar la semana que viene, el martes 21 de junio a las 10 de la mañana también, sobre el marketing de nuevas tecnologías y cómo podéis valorar la parte comercial de vuestro proyecto. Y el último, sobre los aspectos económicos y financieros, el que tendrá lugar el jueves 23 de junio a las 10 de la mañana también. Y esperamos contar con todos vosotros. Si empezáis a trabajar ya en vuestros proyectos, cualquier duda que os vaya surgiendo, estamos a vuestra disposición en mindthegap@fundacionbotin.org. Buen día a todos y muchas gracias.